¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te desvían de Dios? ¿Has experimentado la tentación de hacer cosas que sabes que no están bien, pero que de alguna manera te atraen? ¿Has luchado contra sentimientos de culpa, duda, miedo o mentiras que te quitan la paz y la alegría? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Todos los seres humanos enfrentamos tentaciones y ataques mentales que buscan alejarnos de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Sin embargo, no tenemos que ser víctimas de estos pensamientos. Con el poder de Dios, podemos resistirlos y vencerlos. En este vídeo, exploraremos lo que la Biblia dice sobre la tentación y los pensamientos que nos alejan de Dios, y cómo podemos usar las herramientas que Él nos ha dado para resistir y transformar nuestra mente. Acompáñame hasta el final y descubre cómo puedes vivir una vida victoriosa, santa y feliz en Cristo. La tentación actúa como una prueba o un estímulo que nos impulsa a realizar acciones contrarias a la voluntad de Dios. En sí misma, la tentación no constituye un pecado, sino que representa una elección entre obedecer o desobedecer a Dios. Sin embargo, si sucumbimos a ella, caemos en el pecado, lo cual tiene repercusiones negativas en nuestra relación con Dios y con los demás. Según la Biblia, la tentación surge de nuestros propios deseos, los cuales nos arrastran y seducen. Cuando estos deseos se concretan, dan lugar al pecado, y este, una vez consumado, conduce a la muerte. Santiago 1:15. Esta muerte no se refiere únicamente a la física, sino también a la espiritual, que implica la separación de Dios. El pecado nos aleja de la fuente de vida y rompe nuestra comunión con nuestro Creador y Padre. Por ello, es crucial tomar la tentación en serio, sin subestimarla ni confiar únicamente en nuestra propia fuerza para resistirla. Necesitamos la ayuda de Dios para vencerla y mantenernos fieles a Él. Dios no nos ha abandonado en esta lucha contra la tentación. Nos ha equipado con herramientas poderosas para resistir y salir victoriosos, el conocimiento de su palabra y la oración como medio de comunicación con Él. La palabra de Dios es la verdad que nos revela quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su plan para nuestras vidas. Nos enseña a distinguir entre el bien y el mal, ofreciéndonos principios y mandamientos para vivir conforme a su voluntad. Además, nos brinda promesas y esperanzas que fortalecen nuestra fe y confianza en Él. La oración es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios, escuchando su voz y compartiendo con Él nuestros sentimientos, necesidades, agradecimientos y peticiones. A través de ella, recibimos su dirección, consuelo, corrección y bendición, acercándonos más a su presencia y haciéndonos más sensibles a su guía. La Biblia nos exhorta a utilizar esta herramienta para resistir la tentación y mantenernos firmes en nuestra fe. Por ejemplo, en el Salmo 119:11, el salmista afirma: «En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti». De igual manera, en Mateo 26:41, Jesús advierte a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Sin embargo, la tentación no es el único factor que puede alejarnos de Dios. Existe una realidad espiritual que debemos considerar: la guerra espiritual que tiene lugar en el mundo invisible. Como señala Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto indica que hay una batalla constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Nosotros, como hijos de Dios y ciudadanos de su reino, somos parte de esta lucha. El enemigo de nuestras almas, Satanás, busca destruirnos y alejarnos de Dios, utilizando diversas estrategias para atacarnos y engañarnos. Una de las más efectivas es el ataque mental, que consiste en enviarnos pensamientos destinados a dañar nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Estos pensamientos pueden manifestarse de diversas formas, pero entre los más comunes se encuentran los de acusación. El adversario nos señala nuestros pecados y fallos, haciéndonos sentir culpables y sin esperanza. Nos convence de que no merecemos el amor de Dios, de que Él no nos perdona y de que no hay salvación para nosotros. Nos tienta presentando el pecado como algo deseable y gratificante, ocultándonos las graves consecuencias que acarrea. Nos insinúa que no hay problema, que todos lo hacen,
que Dios no se dará cuenta y que siempre podemos arrepentirnos más tarde. Además, socava nuestra fe y confianza en Dios, haciéndonos dudar de su existencia, poder, bondad, fidelidad y promesas. Nos hace creer que Dios no es real, que no nos escucha, que no nos ayuda y que no cumple lo que ha prometido. El enemigo también nos llena de miedo, paralizándonos y robándonos la paz. Nos hace temer el futuro, las circunstancias, a los demás e incluso a nosotros mismos. Nos dice que estamos solos, que nadie nos quiere, que no somos capaces de lograr nada y que todo saldrá mal. Nos engaña al definir nuestro valor en base a cosas pasajeras y superficiales, llevándonos a compararnos con otros, a sentirnos inferiores o superiores, y a caer en la envidia o el desprecio. Nos hace creer que nuestra valía depende de nuestra apariencia, riqueza, éxito, popularidad o la opinión de los demás. Estas ideas son mentiras del enemigo, diseñadas para alejarnos de Dios y de su verdad. Si les damos cabida, podemos caer en depresión, ansiedad, adicciones, orgullo, amargura, rebeldía y otros males que nos dañan y nos impiden vivir la vida plena que Dios nos ha preparado. Pero, ¿cómo podemos discernir si un pensamiento es un ataque del enemigo o no? ¿Cómo diferenciar entre la voz de Dios, la voz del adversario y la voz de nuestra propia mente? No es tarea sencilla, ya que el enemigo es astuto y sutil, y conoce bien nuestras debilidades y puntos vulnerables. Él conoce exactamente qué botones presionar, qué heridas tocar y qué deseos despertar para llevarnos a caer en su trampa. El enemigo no se da por vencido, al contrario, está siempre al acecho, buscando a quien devorar, como lo menciona un Pedro 5:8. No cesa en su intento de atacarnos y engañarnos, aprovechando cualquier oportunidad para sembrar en nosotros dudas, miedos, mentiras y tentaciones. Por esta razón, es crucial mantenerse alerta y vigilante, sin confiar ciegamente en nuestros propios pensamientos, sino sometiéndolos al escrutinio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La Biblia nos insta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a transformar nuestra mente según la voluntad de Dios, como se nos recuerda en Romanos 12:2. Esto significa que debemos controlar y filtrar nuestros pensamientos, evitando que nos dominen o nos engañen. Es necesario renovar nuestra mente con la verdad de Dios y rechazar aquellos pensamientos que no son agradables a Él. ¿Cómo podemos lograrlo? La Biblia nos ofrece algunas guías para evaluar nuestros pensamientos y alinearlos con la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Filipenses 4:8, el apóstol nos dice: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Estas son las cualidades de los pensamientos que agradan a Dios y que nos edifican. Son pensamientos que reflejan la verdad, la integridad, la justicia, la pureza, el amor y la excelencia. Son pensamientos que nos llenan de paz, gozo y gratitud. Por el contrario, los pensamientos que no agradan a Dios y que nos destruyen son aquellos que son falsos, deshonestos, injustos, impuros, odiosos y vergonzosos. Estos pensamientos distorsionan la realidad, la moral, la justicia, la pureza, el amor y la excelencia, y nos llenan de angustia, tristeza y amargura. Por eso, es esencial estar atentos a lo que pensamos y compararlo constantemente con lo que dice la palabra de Dios. Es fundamental rechazar aquellos pensamientos que no provienen de Dios y sustituirlos por los que sí tienen su origen en Él. Para lograrlo, debemos cultivar una mentalidad positiva y virtuosa que nos permita ver la vida desde la perspectiva divina. Pero, ¿cómo podemos identificar y desechar esos pensamientos que no son de Dios? ¿Qué herramienta tenemos para enfrentar los ataques mentales del enemigo? La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva, poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos. Ella penetra hasta lo más profundo del ser, dividiendo alma y espíritu, y discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual, capaz de cortar las mentiras del enemigo y afirmar la verdad divina. Esta palabra tiene el poder de llegar a lo más íntimo de nuestro ser, revelando lo que hay en nuestro corazón y mente. Es el estándar que nos permite evaluar nuestros pensamientos e intenciones, corrigiéndolos y alineándolos con la voluntad de Dios. Por eso,
Debemos usar la palabra de Dios como nuestra principal arma para resistir la tentación y los ataques mentales. Debemos memorizarla, meditarla y aplicarla a nuestra vida diaria. Además, es necesario declararla con fe y autoridad, usándola para desmentir las mentiras del enemigo y reafirmar las promesas de Dios. Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo hacerlo cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que el enemigo le presentaba una tentación, él respondía con un versículo de las Escrituras, diciendo, «Escrito está», Mateo 4 y 11. De la misma manera, nosotros podemos vencer al enemigo cuando nos ataca con pensamientos que nos alejan de Dios. Podemos responderle con la palabra de Dios, afirmando, «Escrito está», especialmente cuando intenta acusarnos o desviarnos de la verdad. Podemos afirmar, según las Escrituras, que si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Cuando enfrentamos tentaciones, podemos recordar que no hay prueba que no sea común para el ser humano, pero Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad, sino que también nos dará una salida para que podamos resistir. 1 Corintios 10 y 13. En momentos de duda, podemos afirmar que sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que quien se acerca a Él crea en su existencia y en que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11, 6. Si el miedo nos invade, podemos declarar que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y autocontrol. 2 Timoteo 1, 7. Y cuando el enemigo nos engaña, podemos recordar que somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Efesios 2 y 10. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la palabra de Dios para enfrentar los pensamientos que nos alejan de Él. Existen muchos más versículos que podemos aplicar según la situación o necesidad que enfrentemos. Lo crucial es que conozcamos las Escrituras y las usemos con fe y confianza. Sin embargo, la palabra de Dios no solo es un arma para defendernos de los ataques del enemigo, sino también una herramienta para desarrollar la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica pensar como Él piensa, sentir como Él siente y actuar como Él actuaría. Significa ver las circunstancias desde su perspectiva y no desde la nuestra, buscar su gloria y no la nuestra, y hacer su voluntad en lugar de la nuestra. La Biblia nos insta a adoptar los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2, 5, lo cual implica alinear nuestra mente, corazón y acciones con los suyos. ¿Cómo podemos cultivar la mente de Cristo? La Biblia nos enseña que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre, creado conforme a Dios en justicia y santidad, tal como se menciona en Efesios 4, 23-24. Esto significa que debemos abandonar nuestra antigua manera de pensar, que estaba moldeada por el mundo y el pecado, y adoptar una mentalidad renovada, inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios y su voluntad. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso de transformación que se lleva a cabo cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, guiándonos hacia la verdad y convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, como se describe en Juan 4 y 13. Además, este proceso exige un compromiso activo de nuestra parte: estudiar, obedecer y poner en práctica las enseñanzas de la Biblia, la cual nos instruye, corrige y prepara para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16-17. A medida que avanzamos en este camino, comenzamos a desarrollar la mente de Cristo y a experimentar los frutos de su presencia en nuestras vidas, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Gálatas 5, 22-23. Cuando poseemos la mente de Cristo, nuestra vida se transforma radicalmente. Dejamos de vivir según los deseos de la carne y comenzamos a vivir según el Espíritu. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nuestra vida ya no se rige por los valores de este mundo, sino por los principios del reino de Dios. Esta vida en Cristo es victoriosa, santa y llena de felicidad. Es una vida que resiste la tentación y los ataques mentales, manteniéndose fiel a Dios. Refleja la santidad y la verdad divina, apartándose del mal y disfrutando de la paz, el gozo y el amor de Dios, compartiendo estas bendiciones con los demás. 2 Corintios 5, 15-17. Esta es la vida que Dios desea para nosotros y que nos ofrece a través de Cristo.
Es una vida que no se deja arrastrar por pensamientos que nos alejan de Él, sino que se enfoca en aquellos que nos acercan a su presencia y voluntad. Una existencia que no se ajusta a los patrones de este mundo, sino que se renueva mediante la mente de Cristo. Una vida que no se desvanece en la sombra, sino que resplandece con la luz de Cristo. Sin embargo, para vivir de esta manera, es esencial aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Solo Él tiene el poder de perdonar nuestros pecados, liberarnos de las tentaciones y renovar nuestra mente. Solo Él puede ofrecernos la paz, el gozo y el amor que tanto deseamos. Además, es Él quien nos concede la vida eterna y nos integra en su reino. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que haya sido de bendición y utilidad para ti. Hemos explorado lo que la Biblia enseña sobre la tentación y aquellos pensamientos que nos distancian de Dios, así como la manera en que podemos resistirlos y transformarlos mediante el poder divino. Te exhorto a que utilices las herramientas que Dios te ha proporcionado, como su palabra y la oración, para renovar tu mente y adoptar la mente de Cristo. Te animo a rechazar los pensamientos que no provienen de Dios y a sustituirlos por aquellos que sí tienen su origen. Te invito a vivir una vida transformada en Cristo y a compartir esta transformación con quienes te rodean.